días con todos, soy Claudio Gamio, grabando hoy día, domingo 23 de mayo del año 2021. Deseo de todo corazón que estén bien de salud. Seguimos en esta batalla, ¿no?, contra el coronavirus. La situación está complicada en todo el mundo, pero yo le pido a Dios con todo mi corazón. Siempre oramos por todos los miembros de nuestra iglesia. Tenemos que seguir orando por nuestra familia, por nosotros mismos. Mi oración no ha cambiado, siempre es la misma, hacia mi familia y hacia ustedes. Que Dios envíe ángeles, guerreros con espadas de fuego alrededor de nuestras vidas para guardarnos y protegernos de todo mal. Y que el Señor Jesucristo nos cubra con su sangre. Tenemos que cubrirnos con su sangre. Que guarde nuestra familia, que guarde nuestra salud, que guarde nuestro trabajo y todo lo que Dios pone en nuestras manos. El día de hoy, queridos hermanos, quiero compartir con ustedes y le he puesto como título a lo que deseo compartir esta prédica es Dios abre mis ojos espirituales, ¿no? Dice la palabra de Dios en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Habla de una armadura espiritual, no física, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí la palabra de Dios dice claramente que el trabajo del diablo es acechar a sus hijos, molestar, tentarlos, hacerles caer, ¿de acuerdo? Y dice aquí que tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para estar firmes contra los ataques del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosas son principados? ¿Qué cosas son las potestades? ¿Qué cosas son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Son demonios, son influencias satánicas que dominan a los hombres y ellos no lo saben. El Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. El Señor Jesucristo se refería al príncipe de este mundo, que es Satanás. Y en Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Y el príncipe de este mundo es Satanás. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y en Juan 16:11, el Señor Jesucristo dijo, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, ha sido ya juzgado. La palabra de Dios habla en Apocalipsis 21, se habla acerca del juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco va a ser en un futuro, en un futuro muy lejano, de aquí a miles de años tal vez. Pero en el juicio del gran trono blanco se dice claramente que Satanás y los demonios van a ser echados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hay personas en el mundo entero que no creen que existe el diablo, que no creen en el infierno, mucho menos van a creer en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Y entonces, el más contento de esta situación es el mismo diablo, porque no creen en él, sin embargo existe. Y la Biblia nos advierte que tenemos que estar firmes contra los ataques, contra las acechanzas del diablo. Y habla la palabra de Dios en Efesios 6, que nuestra lucha es contra principados. Y el Señor Jesucristo dijo que el príncipe
de este mundo es Satanás. Y esos principados están debajo de Satanás, que su trabajo es atacar a los hijos de Dios. Pero ese no es solamente su trabajo. En primera de Juan 5:19 dice así la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios, tú y yo hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el príncipe de la potestad del aire, también lo menciona en Efesios 2. Dice que opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia desobedecen a Dios y están dominados por el príncipe de este mundo, que es Satanás, y con estos principados satánicos que hay en todo el mundo. Y aquí dice que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que el mundo está así, patas arriba. Eso está en 1 Juan 5:19. Y en Apocalipsis 12:9 dice la palabra del Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón. En Apocalipsis se dice que el dragón es el diablo, Satanás. En China, por ejemplo, adoran al dragón, ¿no? Tienen su figura, el dragón. Ellos no lo saben, pero el dragón representa al diablo. Y dice en Apocalipsis 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Quien tentó a Eva fue la serpiente, y ahí estaba Satanás. Por eso dice la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La palabra de Dios es bien clara. La serpiente antigua que tentó a Eva en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, ese era el diablo. Por eso dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Clarísimo. El cual engaña al mundo entero. El trabajo del diablo es engañar al mundo entero. Ese es el trabajo. El trabajo del diablo es atacar a los hijos de Dios y acecharlos. Dice que tenemos que poner una armadura de Dios contra las acechanzas, contra los ataques del diablo. Entonces, el trabajo del diablo es atacar a los hijos de Dios, cegarlos espiritualmente, y también es engañar al mundo. Dice aquí la serpiente, en Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, el diablo, engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando se refiere a los ángeles, se refiere a los demonios. Entonces, lo que estoy hablando, queridos hermanos, no es para asustar a nadie, está en la Biblia. La actividad demoníaca está desatada en la tierra desde hace miles de años, cada vez con más fuerza, y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que nuestra lucha es espiritual. Lo que quiero decirles, queridos hermanos, es que el mundo invisible es más real de lo que creemos. El mundo invisible, el mundo espiritual es real. Es más real que el mundo visible. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos muy apegados a la tierra y manejamos todo con nuestros sentidos, ¿no? Tenemos que sentir, tenemos que ver, tenemos que oír. Usamos nuestro cerebro, la inteligencia que Dios nos ha dado para entender las cosas que pasan en el mundo, pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar con cosas físicas. Nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas naturales y a vivir en esta tierra, porque lógico, tenemos que vivir, ser responsables. La palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma. O sea, hay que ser responsables, sobre todo los que tenemos familias. Entonces, Dios es consciente de que nosotros vivimos en esta tierra y que exige a sus hijos que seamos responsables en nuestra manera de vivir y que seamos ordenados y que seamos hombres y mujeres íntegros. Entonces, vamos al colegio, vamos a la universidad, después trabajamos, 40 años de nuestras vidas más o menos, después nos jubilamos, ¿no? Y todo está orientado a este mundo. Pero hay un mundo espiritual, hay un mundo invisible. ¿Por qué invisible? Porque no lo vemos, porque no lo palpamos, pero ese mundo existe, es real. Y en ese mundo están los principados, que habla la palabra de Dios,
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Hay un mundo invisible, hay un mundo espiritual. Pero no todo es malo, porque en ese mundo invisible también hay ángeles guerreros con espadas de fuego, que yo siempre menciono, y que en mi oración le digo, Señor, envía tus ángeles alrededor de mi familia, de mi vida, de la iglesia, de los miembros de la iglesia, cubre a tu iglesia con tus ángeles. Y estoy totalmente seguro que si tú oras de la misma manera que yo lo hago, Dios te va a escuchar, porque el mundo espiritual es real, porque el mundo invisible es real, y nosotros tenemos que pedirle a Dios que envíe sus ángeles para protegernos contra las acechanzas del diablo. Y no hay que tener miedo, pero es así. Entonces, dice la palabra de Dios claramente, lo he leído, el mundo entero está bajo el maligno, en primera de Juan 5:19, y dice que en Apocalipsis 12:9, que el diablo y Satanás, su trabajo es engañar al mundo entero. Ese es el trabajo del diablo, engaña al mundo entero, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el príncipe de este mundo es Satanás, y dice que hay principados, que son demonios, entidades demoníacas, que dominan a los hombres y ellos no lo saben, ¿no? También dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2 o 2 Timoteo 2 que las personas están envueltas en el lazo del diablo, cautivas a voluntad de él, y ellos no lo saben, ¿no? Entonces hay gente que está dominada por principados satánicos y no lo saben. Y esto es de hace miles de años, no es de ahora. Entonces, queridos hermanos, las situaciones que vivimos en los países y en todo el mundo no se trata solamente de cuestiones políticas, no se trata solamente de corrientes políticas, se trata que hay principados y potestades que dominan a los hombres, que engañan a los hombres, y si los hombres no tienen temor de Dios, son engañados por estas influencias satánicas, por estos principados, y ellos sin saberlo, lo que traen es destrucción alrededor suyo. Entonces ahora, por ejemplo, acá hay un foro de Sao Paulo, ¿no? En el foro de Sao Paulo se reúnen políticos, ¿no? Comunistas, marxistas, leninistas, ¿no? Que esto no es de ahora, sino de siglos atrás, y cuando ellos se reúnen dicen que están yendo por buen camino. Y entonces los políticos, como en nuestro hermano país de Venezuela, que lamentablemente lo han destrozado, así como pasó con Cuba, y Argentina también está bastante mal, estos políticos, algunos me van a criticar, no hay ningún problema, acepto las críticas. Muchas personas me dicen, Claudio, tú no debes hablar de política en las prédicas. Yo estoy hablando de los principados, de las potestades y cómo se manifiestan en el mundo. No se trata de tendencias políticas, sino que, repito, en el foro de Sao Paulo, todas esas personas están dominados por principados, por entidades demoníacas. Y ellos no lo saben. Y lo que quieren es impulsar estas ideas que vienen del mismo infierno y que como consecuencia traen destrucción, muerte y hambruna a los países que aplican estos principios satánicos, porque están dominados por principados. Lo he dicho y lo voy a repetir, todo esto viene del marxismo, comunismo, leninismo, y Carlos Marx dijo en sus libros, yo odio a Dios, yo odio a todos los dioses, yo odio a todo lo que se llame Dios, y él dijo, la religión es el opio del pueblo por su profundo odio que le tenía a Dios, y ahí comienzan todas estas corrientes satánicas que vienen del infierno, y estos hombres que están en estos partidos políticos no saben que están bajo la influencia de principados y de potestades satánicas que lo que hacen es destruir.
en Juan 10:10 dice que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Lógico que en ese contexto se habla de que el ladrón viene a hurtar, matar y destruir, refiriéndose a que el ladrón es el que enseña mal la palabra de Dios, pero también se aplica a la figura de Satanás. Dice que el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir. Hurtar es robar de a poquitos y viene a matar y a destruir. Y estos países que están influenciados por estas corrientes políticas, que ellos no saben que están bajo principados, bajo demonios, bajo potestades satánicas, la consecuencia es destrucción. Jesucristo ha venido para traer vida y vida en abundancia, no destrucción. El Señor Jesucristo no ha venido para traer hambruna y miseria, no. El Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Y estas corrientes políticas que se reúnen en el Foro de Sao Paulo están influenciados por entidades demoníacas y por principados, y ellos no lo saben, y encima creen que hacen bien. Y acá en el Perú, ahora en 2 semanas, tenemos que elegir entre la democracia y el comunismo. La democracia quizá esté mal representada por Keiko Fujimori, y el comunismo sí está bien representado por Vladimir Cerrón y por Castillo, que ellos dicen abiertamente, y está en su plan, que ellos son marxistas, leninistas, comunistas, que no saben que están bajo estas influencias satánicas. Quizá Keiko no represente bien la democracia porque está acusada de corrupción, dicen, está acusada de que su partido político es una organización criminal, pero hay acusaciones muy feas, pero es lo que hay, no hay otra opción. Y hay muchos hermanos cristianos confundidos y ciegos. Por eso yo digo, Dios abre nuestros ojos. Ustedes dirán, estás hablando de política, está en la palabra de Dios. No es la política, es las entidades satánicas que están trabajando muy fuertemente, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Y cada vez esto va a ser más fuerte. Entonces no se trata del partido político, se trata de que hay principados, potestades, huestes espirituales de maldad que gobiernan a estos hombres y ellos no lo saben y están engañando al mundo entero, porque el trabajo del diablo dice acá en Apocalipsis 12:9 que el diablo y Satanás engañan al mundo entero. Entonces estos partidos políticos con la falsa bandera de la justicia social, lo cual es totalmente falso, están influenciados por estas entidades satánicas y la consecuencia es la destrucción total de los países. Muerte, hambruna, miseria. Eso no es de Dios. ¿Por qué esos países están así? Porque estos principados dominan estos hombres que están en el poder y traen muerte, destrucción y hambruna sobre esos países. Y el Perú está al borde. Y todavía hay cristianos que tienen dudas, ¿no? Y yo tengo que respetar. Tengo hermanos cristianos que van a votar por Castillo. Bueno, esa es la democracia. Yo no me voy a pelear. Pero la palabra de Dios dice que hay principados y potestades y que Satanás engaña. Y nuestra lucha es contra esos principados, no contra las personas, porque Dios ama. Dios ama a esos políticos, Dios ama a esos hombres que están dominados por principados satánicos, por influencias satánicas, pero Dios los ama y Dios quiere que sean salvos, pero están ciegos. Por eso es que mi oración es, Dios mío, abre nuestros ojos espirituales. Hay pastores cristianos que están orando para que gane Castillo, para que gane el comunismo. Y hay otros pastores como yo que estamos orando para que gane la democracia. Quizá mal representada por Keiko, pero no hay otra opción. Entonces la gente está confundida y el diablo trae confusión. O la democracia mal representada, o la destrucción total con el comunismo, marxismo, leninismo, que están influenciados por principados y potestades satánicas. ¿Más claro? Entonces hay confusión. Entonces muchos dirán, pero ¿cómo hacemos? Hay iglesias y pastores que oran para que gane Castillo y hay otras iglesias y pastores que oren para que gane Keiko. Entonces, ¿Dios a quién va a escuchar? Nuestra lucha no es contra carne y sangre,
no es contra los políticos. Nuestra lucha es contra esos principados y contra esos demonios que tienen dominadas esas personas. Dios mío, abre mis ojos, porque la lucha no es contra el político, porque Dios ama a esa gente. La lucha es contra esos demonios que dominan a esos políticos. Ahí está la lucha. Es una guerra espiritual. Si me acompañan, por favor, a Segunda de Reyes 6:8. Dice la palabra de Dios que tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Israel, si ustedes leen Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, que les aconsejo que lo lean, toditito, completo, es espectacular. Ahí se cuenta la historia de los reyes de Israel, que fue terrible, ¿no? Muchos reyes dice que hacían lo bueno y Dios los bendecía, pero en la mayoría de los casos dice, e hizo el rey lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová mandó destrucción, muerte, etcétera, etcétera. Entonces los reyes que hacían lo malo, Dios traía juicio y castigo. Y los reyes que hacían lo bueno, entonces Dios traía bendición. Y el pueblo de Israel siempre estaba en guerra. Y el día de hoy el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está en guerra. Estamos en guerra espiritual, pero algunos no ven. Dios mío, abre mis ojos. La semana pasada prediqué velos mágicos. Por favor, estudien eso. Hay mucho pueblo de Dios que están atados con vendas mágicas. Vendas en las manos, vendas en los pies, no pueden caminar, no pueden trabajar para Dios y tienen velos mágicos, velos satánicos, que no nos permiten ver lo que estoy hablando. No nos permiten ver el mundo espiritual. Acá no es política, es el mundo espiritual. Y Satanás está desatado en el mundo, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y entonces nosotros como iglesia de Dios tenemos que decirle, Dios, abre mis ojos, quita los velos mágicos, quítame las vendas de las manos y las vendas de los pies para poder caminar. No es política, son verdades espirituales. El mundo invisible es real, el mundo espiritual es real. Y hay hombres y millones de políticos que están dominados por Satanás y por estos principados. Y están influenciados por estos pensamientos que vienen del mismo infierno y que destruyen los países enteros. Y hay pueblo de Dios confundido y ciego, que tienen vendas mágicas, velos mágicos, que no ven el mundo espiritual. Por eso aquí esta prédica podría ser la continuación. Dios mío, abre mis ojos espirituales. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos demonios que dominan a esos políticos que traen destrucción a los países. Y nosotros tenemos que orar contra esos demonios que están dominando a esos políticos, que ahora se llama marxismo, comunismo, leninismo. Ahí están. Esas corrientes son satánicas. Los demonios dominan a esa gente y esa gente no saben que están en el lazo del diablo, cautivos a voluntad de él, y hacen lo que el diablo les dice y no lo saben. Y nuestra lucha es contra esos demonios. Y el pueblo de Israel, en estos libros, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, siempre estaba en guerra, siempre estaba en guerra. Hoy día la iglesia de Cristo está en guerra. Pero hay muchos cristianos que están de vacaciones. Y que dicen, no, ya va a pasar el coronavirus, nos ponemos la vacuna y el otro año otra vez a gozar, que el mundo se va a acabar y que siga la fiesta, ¿no? Entonces una vez ya que pase esto de una vez, este añito se acaba más, todos vacunaditos y listo, el otro año, ¡boom!, salimos a seguir gozando de la vida. No es así. La iglesia de Cristo está en guerra espiritual. La iglesia de Cristo está en guerra espiritual, pero hay un montón de cristianos que están ciegos. Por eso es que yo le digo, Dios mío, abre nuestros ojos, porque tenemos que orar contra esos demonios, contra esos principados que dominan a estos políticos que tienen corrientes satánicas y destruyen a donde van. Entonces, la iglesia de Cristo está en guerra. Abre tus ojos espirituales. Tenemos que ver el mundo espiritual. El mundo invisible es real. Es más real que el mundo visible. Existe. Y en 2 de Reyes 6:8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Siempre tenía Israel guerra con todos sus vecinos.
Y en Segunda de Reyes 6:12, entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. A ver, les explico qué es lo que estaba pasando aquí. Siria estaba en guerra contra Israel y el rey de Siria tenía estrategias para vencer a Israel. Pero en el pueblo de Israel había un profeta que se llamaba Eliseo. Y este hombre tenía una comunión íntima, directa, constante, continua y permanente con Dios. Repito, Eliseo tenía una comunión íntima, constante, continua y permanente con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estamos distraídos con todas las noticias y todo el problema que pasa en el mundo, con la pandemia y con el tema político? ¿O nuestra relación con Dios está buena? Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación íntima, constante, continua y permanente. Entonces Eliseo tenía ese contacto con Dios. Y Dios le revelaba a Eliseo las estrategias que tenía el rey de Siria para matar al pueblo de Israel, porque estaban en guerra. Entonces, como Eliseo tenía buena comunión con Dios, constante, continua, permanente, directa, íntima, entonces Dios le revelaba a Eliseo cuáles eran las estrategias del rey de Siria para vencer a Israel. Y entonces Eliseo le decía al rey de Israel: no vayas por ahí, porque ahí está el campamento de los enemigos. Y Dios le revelaba a Eliseo las estrategias del rey de Siria, y Eliseo le decía al rey de Israel: no vayas por allá, que ahí está el enemigo. Y Eliseo le decía al rey de Israel: te voy a decir las estrategias de tu enemigo para que no te mate. Entonces el día de hoy Dios tiene que darnos estrategias para que el enemigo no gane. Y tenemos que luchar contra esos principados y esos demonios que están encima de Castillo y de Vladimir Cerrón y de todos esos que son comunistas y terroristas, que sus ideas son del mismo infierno, que quieren destruir el Perú. Tenemos que abrir los ojos. Dios mío, abre mis ojos. Dios mío, abre mis ojos espirituales. Dios le revelaba a Eliseo cuáles eran las estrategias de sus enemigos para salvar a su pueblo. Y Dios nos tiene que revelar las estrategias para que no gane Satanás. Dios le revelaba las estrategias a Eliseo. Eliseo le decía al rey de Israel: ten cuidado que tu enemigo está por aquí y por allá. Y entonces el rey de Israel le hacía caso al profeta Eliseo y no los podían vencer. Entonces aquí en el 12 dice: uno de los siervos del rey de Siria le dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea, las estrategias que tenía el rey de Siria para matar al pueblo de Israel, Dios se las revelaba a Eliseo. Entonces, obviamente, el rey de Siria se amargó, y en el 13, en 2 Reyes 6:13 dice: y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Lógico, porque si mataba al profeta Eliseo, entonces podía vencer al pueblo de Israel. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, en esa ciudad. Versículo 14. Entonces envió el rey de Siria, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Entonces le dijeron: está en Dotán. Así que el rey de Siria mandó un ejército inmenso, y no solamente fue a buscarla a su casa, sino, como no sabía dónde estaba, rodeó toda la ciudad con un ejército muy grande. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Giesi. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes se habla acerca de Giesi, que era el siervo de Eliseo.
Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, Giezi, le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Aquí nos morimos. Yo sé que tú eres un gran profeta de Dios, yo sé que Dios te revela las estrategias de tus enemigos, yo sé que tú tienes una buena comunión con Dios, eres un buen hombre espiritual, pero aquí nos vamos a morir porque ha venido un ejército y te están buscando a ti, así que mejor yo me las pico, decía Giezi, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Si ustedes leen el capítulo anterior, 2 Reyes 5, van a ver que Giezi era el siervo de Eliseo, y en ese capítulo 5, Naamán era un general del ejército de Siria, pero era leproso. Entonces Naamán fue a buscar a Eliseo, y porque sabía pues, que era un hombre que hacía milagros. Entonces, cuando Naamán va a la casa de Eliseo, Eliseo ni siquiera sale, y le manda un criado y le dice, ándate al Jordán y métete 7 veces al río, báñate 7 veces y tu lepra va a ser sanada. Y dice que Naamán se fue amargo. He venido yo, que soy el gran general, y este profeta ni siquiera sale, sino que manda un siervo y me dice que me vaya y que me meta al Jordán 7 veces. Ah, y se fue, y no le iba a hacer caso, pero los siervos de Naamán le dijeron, oye, hazle caso, porque quizás sea verdad. Entonces entró, se bañó 7 veces y fue sanado de la lepra. Entonces, cuando vio que había sucedido el milagro, regresó a la casa de Eliseo para darle regalos, oro, plata, presentes. Y Eliseo le dijo, no, yo no necesito tu plata, yo no hago las cosas por beneficio económico. Así que no quiero ningún regalo tuyo. Y Naamán le decía, por favor, quiero darte oro, quiero darte plata, porque mira, me ha sanado la lepra. Y Eliseo le dijo, no, y no le recibió nada. ¿Y saben qué cosa hizo Giezi? Dijo, ¿por qué mi señor no recibe? Le están dando oro, plata. Está bueno el negocio. Entonces, cuando se fue Naamán, Giezi se fue calladito detrás de Naamán y le dijo, ¿sabes qué? De lo que le quieres dar a mi señor, hay otras personas que sí necesitan. Así que Naamán dijo, claro, te doy, por supuesto, Giezi. Y le dio plata, y le dio talentos, y le dio un montón de cosas. Entonces Giezi, bacán, sabidazo, ¿no? Se regresó con parte de los regalos que le había ofrecido a su señor Eliseo, y lo escondió y se guardó. Y después Eliseo le dijo, Giezi, ¿dónde estás? No, ¿a dónde has ido? No, yo no he ido a ningún lugar. Pero Eliseo tenía buena relación con Dios y sabía lo que había hecho Giezi. Y le dijo, Giezi, no es momento de estar recibiendo plata, oro y regalos. Así que le dijo, la lepra de Naamán se te va a pegar a ti. Queridos hermanos, seguir a Dios es algo muy serio. Entonces Giezi se quedó leproso. Y este Giezi no solamente era leproso, sino que estaba ciego espiritualmente, como mucho pueblo de Dios que ahora está ciego. Así como Giezi. Hay gente que cree en Dios, que ama a Dios, pero están ciegos espiritualmente. Y odian tanto al otro candidato, a Keiko, que dicen, no, yo no voy a votar por ellos. Porque la odian. Tienen odio en el corazón. Y prefieren ver a su país destruido. Porque hay principados que están detrás de todo esto. No es un tema político, es un tema espiritual. Y esto no pasa en el Perú, pasa en todo el mundo. Entonces Dios nos tiene que dar estrategias, pero hay pueblo de Dios que está como Giezi, enfermo, leproso y ciego, y que solamente sigue a Dios por los beneficios. Giezi dijo, ¿cómo no le va a recibir oro y plata que le quiere dar Naamán a mi señor Eliseo? Además él se lo merece, ¿no? Así que yo voy por una alita, por un cachito, ¿no? Y por eso le dio lepra. Entonces con Dios no se juega, queridos hermanos. Hay que caminar derechito, porque hay veces cuando Dios aplica su justicia no nos va a gustar lo que hace. Entonces este Giezi estaba enfermo, leproso y ciego. Y hay mucho pueblo de Dios ahorita que está enfermo espiritualmente y que están ciegos y que no ven, porque les gana su odio. Odio, gente cristiana con odio. Dios tiene que limpiar tu corazón, querido hermano. Entonces vemos aquí, en el 17, en el 15, se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, Giezi, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo. Entonces su criado Giezi le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Aquí vamos a morir. 16, él le dijo, no tengas miedo, Giezi, tranquilo.
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Porque Eliseo tenía comunión con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Y oró Eliseo, 17, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos espirituales, para que vea. ¿Para que vea quién? Giesi, que estaba leproso, que estaba enfermo, que estaba ciego. Y mi oración es que Dios abra nuestros ojos, no solamente a gracia y verdad, sino a toda la iglesia de Cristo. Porque hay mucho pueblo de Dios que está ciego y enfermo como Giesi, que no ven lo que Dios ve. Hay ángeles que están esperando que nosotros le digamos, Señor, danos tus estrategias, envía ángeles alrededor de nosotros, danos tus estrategias para que no avance en la obra de Satanás, con esos principados que tiene dominados a miles, millones de políticos, que destruyen su paso a donde van. Entonces hay mucha gente en el pueblo de Dios como Giesi, que están enfermos, porque tenía lepra, y están ciegos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado de Giesi y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que vio Giesi? Que hay un ejército de ángeles mucho más grande que estos principados demoníacos que están dominando estos políticos que traen destrucción por donde van. Hermanos, el ejército del Dios viviente es mucho más grande que los principados satánicos que están dominando a algunos hombres que se reúnen en el foro de Sao Paulo. Ese foro de Sao Paulo es un foro de demonios, de principados, que esos hombres están dominados por ellos y que destruyen por donde van. Esa es una característica del diablo. Miente, trae destrucción, miseria, hambre. Entonces Eliseo oró y Giesi pudo abrir sus ojos. Esa es mi oración. Dios, abre mis ojos espirituales, que tu iglesia vea que esto es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. No se trata de política, es en todo el mundo, no solo en el Perú. El avance del diablo es cada vez más fuerte. Cada vez van a salir más leyes aprobando el aborto. La comunidad LGTBI, Dios ama a los homosexuales, pero Dios no negocia con el pecado. Y Dios mandó fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra por pecados sexuales, del lesbianismo, homosexualismo. Dios no juega con el pecado. Y la gente está ciega. Bueno, los inconversos, más ciegos, pero el pueblo de Dios está como Giesi, enfermos, leprosos y ciegos. Dios, abre nuestros ojos. Oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado Giesi y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, vinieron para matar a Eliseo. Pero Eliseo tenía una comunión diaria, constante, continua, permanente, íntima, directa con Dios. ¿Qué haces tú si viene un ejército para matarte? Te vas corriendo, sacas tu metralleta como Rambo, pero cuando se te acaban tus 1000 balas te van a matar igual. Y luego que los sirios descendieron a él, un ejército, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, porque estaban ciegos. Seguidme y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria, los llevó a Samaria. Samaria pertenecía a Jerusalén. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. O sea que a todo el ejército que lo quería matar, les dio ceguera y los llevó y los puso en medio de Samaria para que que pertenecía a Israel, y ya estaban ahí y estaban en las manos de sus enemigos, que eran el pueblo de Israel,
porque eran enemigos entre ambos. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, que llegó al ejército, los puso ahí en bandeja. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío, porque respetaba a Eliseo. 22. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida. Cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Escucha bien, nunca más. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel por un solo hombre que se llamaba Eliseo. Y yo creo que Dios nos puede dar la victoria si abrimos los ojos. Yo creo que Dios no va a permitir que nuestro querido Perú caiga en manos de principados satánicos. Esa es mi oración. Para terminar, yo creo que tú oras a solas, yo también. Cuando estaba orando, sentí de parte de Dios, ¿cuál es tu petición? Yo le dije, Señor, no quiero que mi país se destruya. No quiero que gane Castillo. La única opción que tengo es Keiko. Señor, te pido que gane Keiko. Así, abiertamente. ¿Ok? Esa es tu oración. El gran problema del pueblo de Dios es que cuando tú le pides una oración a Dios, tu oración llega al trono de Dios siempre y cuando tu corazón esté limpio y no tenga raíz de amargura. Si no, no llega. La Biblia dice que cuando estés orando, perdona. O sea, si tu corazón está limpio, tu oración llega al trono de Dios. En Apocalipsis 4, en Apocalipsis 8 dice que las oraciones de los santos suben como olor grato, como fragancia grato al trono de Dios. Y tu oración llega al trono de Dios. Pero no significa que Dios te va a responder positivamente a tu oración. Ese es el gran problema de los cristianos. Cuando tú le pides algo a Dios, creemos que Dios siempre nos va a responder sí. Tu oración llega al trono de Dios. Pero Dios no siempre te va a responder afirmativamente. Esa es mi oración. Señor, te pido por mi país que no gane el marxismo, comunismo, leninismo, solo me queda Keiko. Esa es mi oración. Dios escucha mi oración, pero no significa que va a hacer lo que yo le digo. Así que si gana Castillo, ¿qué voy a hacer yo? Lo que dice la Biblia, que tenemos que orar por los que están en eminencia. Y no me voy a molestar con Dios, porque tendré que decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que yo creo que si nos unimos como ejército, porque somos el ejército de Dios, y Dios abre nuestros ojos, hay mucho pueblo de Dios que está como Giesi, cegado, no ven. Dios abre mis ojos. Quizás Dios tenga misericordia y no permita que el Perú sea destruido. Repito, esto no solamente es en el Perú, es en todo el mundo. Los principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad toman a hombres y estos pensamientos que vienen del mismo infierno destruyen países enteros. Si nunca has tenido la oportunidad de entregarle tu vida a Cristo, o si no sabes a dónde te vas el día que te mueras, porque todos nos vamos a morir. Dice la palabra de Dios que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo te invito a que hagas esta oración, porque un día todos vamos a partir de esta tierra. Y la única manera de ir al cielo es aceptando el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, aceptando la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Puedes hacer tuya esta oración y decir así: Señor Jesús, te doy gracias porque tú me amas. Gracias porque viniste a esta tierra a morir por mí y por toda la humanidad. Gracias, Señor Jesús, porque derramaste tu sangre en esa cruz del Calvario para limpiar mis pecados. Te pido perdón, Señor Jesús, por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida hasta el día de hoy. Abro las puertas de mi corazón para que tú, Señor Jesús, seas mi Salvador, mi Dios, mi Rey y mi Señor. Espíritu Santo, guía mis pasos todos los días de mi vida. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan una excelente semana, amados hermanos. Dios los bendiga y estamos en guerra espiritual. Amén. Dios los bendiga.